¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11. Estamos empezando una mañana con algunos temas muy importantes como la modificación a la ley de DNU, como los candidatos elegidos por la bicameral de niñas, niños y adolescentes y el comienzo mañana del debate por el presupuesto 2026, que la verdad habrá que ver si puede haber consensos mínimos o no. Parece hoy por hoy complicado, pero el tema más importante es todo lo que aconteció a partir de lo que se publicó ayer en el boletín oficial, en lo cual se indicaba que el Ejecutivo no iba a instrumentar todo lo que tiene que ver con las modificaciones a la emergencia en discapacidad hasta que el Congreso no explicitara dónde iban a estar los recursos para concretar esa posibilidad. Básicamente hay en las redes manifestaciones muy críticas de Miguel Pichetto, de Agos Carreño, hay una presentación judicial también de Esteban Paulón, así que me parece que es un tema principalísimo, parte de lo que vamos a estar hablando con mis compañeras. María Caferata, ¿cómo le va? Que dice buenos días. Buen día, Pato Méndez. Mira, justo cuando vos estabas hablando, llegó otro pedido de moción de censura contra Guillermo Francos por parte de Unión por la Patria. Así que se van acumulando los sectores de la oposición que buscan castigar al jefe de gabinete después de ese decreto del boletín oficial que promulgaba la ley, pero se negaba a aplicarla. Escuché, vos sabés que claro, es justo porque venía escuchando a gente muy cercana a Unión por la Patria planteándole esto. Che, escúchame, están detrás de Pichetto, están detrás de Agos Carreño, que es el presidente del PRO. ¿Dónde están? Así que bueno, ¿esto es lo de Mayans o qué? No, esto salió recién Germán Martínez y Germán, claro. Unión por la Patria. Y después vamos a tener dos agendas. Esa por un lado, a ver qué es lo que va a pasar con discapacidad, y después están todos los ojos puestos en Estados Unidos y en la reunión que va a tener Javier Milei con Donald Trump sobre la posibilidad de un nuevo préstamo, en este caso del Tesoro de los Estados Unidos, para poder llegar a octubre y para poder pagar los vencimientos de deuda del año que viene. Así que mucha expectativa a ver si hoy habrá un anuncio, va a haber una foto, algún comentario de vamos a trabajar juntos. La expectativa está puesta después del día de ayer, de varios anuncios para contener la alzada del dólar, la subida del riesgo país, por ejemplo, el caso de la eliminación de las retenciones hasta octubre. Bueno, va a haber un monto, ¿cuál va a ser ese monto y en qué condiciones? Daniela Romero, ¿cómo le va a Romero, que se la ve pletórica, de salud, 0 kilómetros, muy bien? ¿Cómo anda Romero? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Viste? 0 kilómetros, sí, para es todo nada mental, Romero. Arrancó la primavera y está con alegría. Estás 10 kilómetros, estás 0 kilómetros. Así arranqué los 25. Muy bien. Sí. Bueno, Romero, ¿qué tenés? Vos me habías dicho algo de Mayans por ahí, ¿no? Sí, ese un poco es lo que está diciendo Mary hace unos minutos nada más. Trasciende este pedido de moción de censura que es firmado tanto por senadores de Unión por la Patria como por diputados de Unión por la Patria. Y perdóname, una cuestión, porque creo que leí algo así como que Guillermo Francos decía, si me citan no tengo ningún problema en ir al Congreso. Y bueno, claro. A lo Guillermo Francos también, ¿no? Yo voy. Claro. Pero la moción de censura puede implicar el corrimiento o el pedido de corrimiento del jefe de gabinete, Sí, ¿no? de hecho, bueno, es el efecto final de la moción de censura, es la remoción del funcionario, por eso también dentro de lo que es el ámbito de la Casa Rosada, bueno, no se refirieron explícitamente al pedido de moción de censura porque ayer, la verdad, fue un día para ellos de festejo, ¿no? Por esto que estaban mencionando recién. La calma en los mercados. Sí, la calma en los mercados, el gesto del secretario del Tesoro de Estados Unidos, bueno, también todo en la previa y en la vorágine del viaje del presidente Javier Milei y su equipo de Luis Caputo, el ministro de Economía, el vocero presidencial Manuel Adorni y la secretaria general de la presidencia Karina Milei a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y además tener un encuentro bilateral con el presidente Donald Trump y también con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Entonces, claramente fue un foco puesto más que nada en ese sentido, pero sí, por lo bajo, hay algunas voces que directamente plantean esto como una especie de intento de golpe de Estado, ¿no? Que también va en línea la presunta cita de Francos, ¿lo ven como golpe de Estado? No, claro, o sea, no la cita, pero sí el hecho de querer buscar la remoción del jefe de gabinete, algo que también tiene que ver con siempre la idea, esto que siempre dice el gobierno de la idea de la oposición de golpear y de golpear y de golpear al gobierno nacional
con todas sus iniciativas opositoras, ¿no? La idea esta del desgaste, de que buscan básicamente que el gobierno se caiga. Bueno, esto también lo ven como una maniobra más en ese sentido. Ahora, vamos a repasar hoy, Pato, Dale. cuáles fueron las razones por las cuales la oposición definió avanzar con este pedido de moción de censura, que en realidad ya lo hemos anticipado como algo que venían de alguna forma advirtiendo desde hace semanas atrás, cuando vieron que el Ejecutivo de alguna forma pensaba dilatar la ejecución de la ley de emergencia en discapacidad, y esto que podría llegar a ser solamente el principio, Pato, porque hay más Sí. vetos en carpeta Claro. para tratar. Vimos que la semana pasada la Cámara de Diputados bajó también, por ejemplo, la ley de emergencia en pediatría. ¿Qué vimos ayer? Un Ministerio de Salud que le otorgó un aumento a los salarios del Hospital Garrahan, tanto para el personal sanitario como para Sí. el resto del personal, y que de alguna forma salen a festejar que pueden ejecutar estos aumentos gracias a la gestión que llevaron a cabo durante este año y medio, ¿no? Está. Lo que pasa, y sumate Caferata, y primero vamos a ir con una más de Caferata, después las primeras placas de Daniela Romero, porque es interesante esto, ¿no? Además, vos vas de vez en cuando o muy seguido a gobierno, porque el tema es que el gobierno te dice que casi todo lo que pasa en el Congreso es golpista, pero por otro lado vos hablás con muchos integrantes del Congreso y te dicen, ¿sabés qué está sucediendo? Vos, por ejemplo, tenés comisiones cerradas, como es el caso de Presupuesto y Hacienda. Vos has citado una decena de funcionarios, nunca jamás vino ninguno. Estamos esperando que venga Caputo, jamás vino. Estamos esperando otros funcionarios, nunca vinieron. Nosotros votamos leyes y el Ejecutivo las veta. Nosotros rechazamos los vetos y nos dicen que no hay plata. Hay como una cuestión de un vínculo muy mal encaminado, ¿no? Porque ellos te dicen, el gobierno es golpista o la oposición es golpista, y la oposición acá te dice, mirá, estamos pintados, no existimos. Entonces es muy complicada la relación. Hay una aclaración. Es cierto que el discurso oficial, on the record, es la oposición es golpista, nos quieren tirar abajo. Ahora, vos hablás con los funcionarios de La Rosada, hablás con dirigentes de La Libertad Avanza, y hay un reconocimiento respecto de, a ver, el gobierno está en un problema, los acuerdos que hasta 6 meses podía cerrar con los gobernadores y algunos sectores del radicalismo y el PRO, no están más. No están dados porque estamos en una campaña nacional, está complicada la situación económica, no, la popularidad misma de Milei está bajando en las provincias. Entonces, hasta octubre nosotros, ya que encima no tenemos plata para ofrecer a las provincias, no tenemos mucho para ofrecer. El gran ordenador previo era la economía y el horizonte de las elecciones más lejos. Sí, más que nada la imagen de Milei. Claro, bueno. Y el miedo sustentado en el a que tema Milei económico. fuera y te escrachara por Claro. degenerado fiscal. Eso ya no existe más y no va a existir hasta octubre. Y Martín Menem un poco observa que este va a ser el escenario hasta diciembre con el recambio legislativo. Entonces hay una expectativa de solo recibir palazos en el Congreso por los próximos por los próximos meses. Y Menem dice, bueno, está bien, va a ser así, no hay mucho para hacer. Hay una búsqueda de, aunque sea, intentar contener que no salga la reforma de la ley de DNU. Y en diciembre vemos, y en diciembre cambian las expectativas, llegan más dólares, algunos gobernadores van a querer volver a acordar con nosotros y vamos a discutir el presupuesto. Y en enero arrancan las reformas que pide el Fondo Monetario. El dato histórico que lo hemos mencionado varias veces, pero que me parece que es esencial repetirlo, que fue el modo de arribo de Javier Milei al poder, ¿no? Llega con una segunda vuelta, llega con una representación de un 30%, cosa que jamás ningún otro presidente había tenido una representación parlamentaria tan escasa. Entonces, todo eso multiplica los problemas, porque tenés menos jugadores para defenderte y menos jugadores para atacar, ¿no? Sí, pero recordemos siempre, experimento de ley base. Ley base sale por un acuerdo. Acá vos tenés de vuelta el escenario electoral y la situación económica. Hay que ver si, primero, al gobierno le alcanzan los dólares para octubre. Hay que ver qué pasa en octubre, porque no es lo mismo que La Libertad Avanza saque 28-30% a nivel nacional, que saque un 35% a nivel nacional. Eso va a ser también un mensaje y ahí, a raíz de eso, se va a empezar a ordenar un poco. Toda la expectativa está puesta en ese resultado, así, no solamente por la composición de la Cámara de Diputados y del Senado, sino de
¿qué incentivo vas a tener para el resto No. de las fuerzas a negociar con vos? No, por supuesto, además era un gobierno que estaba absolutamente empoderado hace un año porque, decís vos, Y era ahora la fue imagen atrás. de Milei y era la economía que funcionaba, era el riesgo país que caía y vos suponías que iba a llegar a octubre, a este octubre con el riesgo país a 300 puntos Y ibas está. a poder rolear. Y la CUNSA dice, y te quedaste sin nafta en la última vuelta, dice la CUNSA. Entonces, Sí, bueno. bastante antes que la Bastante última antes, vuelta. sí, pero ahora te pasa, estás a un mes de las elecciones y tenés que ir ahora a buscar plata porque tampoco llegaron los dólares del colchón, que en su momento se suponía que podían llegar, ¿no? Sí, Y y que el recordemos- gobierno lo manejaba como una opción. Estuvieron los dólares del fondo, que también se esperaba, También, claro. la nueva deuda que se tomó este año, se esperara que ya octubre no Sí. llegó, tampoco alcanzó los dólares del blanqueo, que también Y eso que se todos tuvieron antes. creíamos, bueno, el equilibrio fiscal es como el salvoconducto para todo. Bueno, tenemos equilibrio fiscal, por eso las peleas con el Congreso, pero no ha sido el alcanzó. único camino y la única solución. Bueno, estamos todos de acuerdo, podemos terminar. Ah, qué aburrido. Vamos, empezamos con ella, con Daniela Romero, Placas Romero, por favor, vamos. Bueno, sí, vamos a hablar de este famoso decreto A que ver. causó tanta polémica acá en el Congreso, que es el decreto 685/2025, si vamos a las placas, en donde promulga la ley de emergencia en Ah, discapacidad. Y que dice que corresponde promulgar la ley, que es la 27.793, la que sin embargo, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5 de la ley 24.629, este artículo de esta ley es un artículo que es una ley la ley de administración financiera, que específicamente lo que destaca es que no solamente toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, sino que además aclara que en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Acá se abren varias discusiones porque, bueno, Sí. presupuesto nacional, sabemos que estamos viviendo en una prórroga de hace 2 años, que estamos al borde, mañana se empieza a tratar en el Congreso el presupuesto 2026, entonces hay mucha discusión con respecto de, bueno, está bien, pero si no tenemos un presupuesto actualizado, entonces corresponde ir adelante con estas actualizaciones en paralelo con leyes presupuestarias. Bueno, acá lo que te dice el gobierno es que por esta ley, como no establece una fuente de financiamiento, están habilitados legalmente a Para no suspender la convalidar, ejecución. está. Ese es el argumento principal del Poder Ejecutivo Nacional, que expresamente en algo que creo que no tiene precedentes, dice específicamente que va a suspender la ejecución. ¿Qué es lo que muchos dicen? Bueno, lo hubieses dormido y no lo hubieses dicho, la Claro, promulgabas y no para hacías chocar nada. menos, está bien. Para es chocar bueno menos, eso. acá el Ejecutivo directamente aclara a viva voz que va a suspender la ejecución de la Perdón, ley, ¿no? consulta. ¿Hay alguna posibilidad que el Congreso, incómodo por esto, le pregunte ahora al gobierno con un proyecto de ley, vas a recaudar miles de millones de dólares menos porque eliminaste las retenciones? Decime qué gastos vas a eliminar. ¿Hay alguna posibilidad de que pase Fue eso? la chicana del Claro, día de sí, ayer. por eso digo. Porque salieron al mismo tiempo. El Exactamente. anuncio de Manuel Adorni que bajaban las retenciones, que todavía se está calculando el costo fiscal que va a tener por los próximos 2 meses, con la negativa a Totalmente, pero cumplir el con la proyecto ley de no está emergencia en todavía. discapacidad. No hay un proyecto planteándole eso al Pero que gobierno, un no está. proyecto de... Decirle, che, explícame qué vas a hacer, por eso. No, pero no. muchos Bueno, se va a comunicados discutir. hay. Sí, totalmente. Se va a sí. discutir eso también en el marco del presupuesto. Pato. Sí. Eso claramente va a ser así. Sí, como dice Mary, fue la chicana de ayer. De hecho, bueno, parte del pedido de moción de censura que trajimos para hoy, que es el del Encuentro Federal, habla mucho del tema de las retenciones porque, bueno, se dio justo al simultáneo, pero también hubo otros anuncios que se dieron en simultáneo. No olvidemos que el gobierno ahora está tomando una postura de empezar a otorgar aumentos justamente con la justificación de que es gracias al equilibrio fiscal y gracias al ajuste que implementaron por más de año y medio que pueden ahora darse el lujo, Ese por es el decirlo de alguna aumento al forma. personal del Garrahan, por ejemplo. Hay aumentos para el personal del Sí. Garrahan. También ayer hubo un aumento, y ahora voy a ir a esto, Sí. un aumento presupuestario para la Agencia Nacional de Discapacidad. Claro. Así que ahora voy a hablar bien de eso, ¿no? Pero antes, una pregunta clave que A es, ver. ¿es verdad que la ley no tenía una fuente de financiamiento? Porque se habla mucho de esto, pero vamos a ir a lo que dice explícitamente la Ley de Emergencia en Discapacidad. Artículo 19, que es el artículo del financiamiento. Vamos a la otra placa. Se faculta, claro. Dice, se faculta al jefe de gabinete de ministros
a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes Claro. a asegurar el financiamiento. Es decir, no te dice una fuente, una partida Pero es particular tu rol, de... busca la plata vos. Buscá, fíjate Claro. vos cómo podés reasignar las partidas en vez de decirle, sacarle la plata como siempre suelen hacer, Sí. sacarle plata a la CIE, O sacarle imagínate, sacarle la plata a la Secretaría de la Presidencia. Siempre sacan la de Es la claro, Secretaría General es de la que Presidencia. en eso pensaba, el rol de Guillermo Francos. Es raro encontrar gobiernos anteriores con un presidente tan potente como Milei, un ministro de Economía como Toto Caputo y una Karina Milei, ¿no? En otros ejercicios, el propio jefe de gabinete era una figura de mucho peso también. Acá estás peleándote con tres gigantes, es complicado. Bueno, acá lo No que le dice convence. justamente, Dale. acá lo que dice justamente el decreto también del gobierno es, vamos a la siguiente A placa, ver. es en el marco de la aprobación del presupuesto nacional en donde se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas. Es decir, un poco lo que ya veníamos un poco anticipando. El gobierno va a querer redirigir todas estas discusiones de sectores sociales a lo que es el tratamiento del presupuesto 2026, sabiendo que están de alguna forma cediendo a otorgar ciertos aumentos y también sabiendo que esto es algo que va a tratarse y se va a tratar efectivamente en votación a partir del recambio legislativo, ¿no? Porque claramente es siempre una discusión que se enmarca dentro del presupuesto. La situación anómala de hoy es que no hay un presupuesto actualizado y a partir de ahí es que pueden surgir todas estas iniciativas, o al menos la oposición se siente avalada para hacerlo. Romero, este gobierno, los trabajos de difusión y de comunicación durante mucho tiempo los hizo muy bien. Era el mejor momento de Caputo. Digo esto porque yo lo leí por ahí, que le aumentaron el salario a los médicos del Garrahan. Pero la verdad que lo leí porque uno lee mucho en las redes, pero se enteró poca gente de esto. Digo, Bueno, vos querés a ver. modificar la situación. Che, con la plata que me guardé, le estoy cambiando el ingreso salarial a los médicos del Garrahan, porque a los médicos hay un aumento y también hay otro aumento para la planta. Pero la verdad que Es un aumento y aparte se ¿sabes lo que difundió poquísimo. se lo difundió el ministro de Salud y lo Claro. difundió también, Pero se por enteró supuesto, poca el gente. Hospital Garrahan. Y porque no me leen, porque yo lo... No, pero sí, pero viste que pero- la verdad, sí. No, a ver, la realidad es que lo que también te dicen desde el sector de salud es que, por ejemplo, este aumento que se le está otorgando al Hospital Garrahan no solamente que aplica que aplica para la planta, sino que aplica Sí. toda la asistencia médica, Sí. todo el personal médico, que a diferencia de la ley de emergencia en pediatría, que abarca solamente a los que trabajan en el ámbito pediátrico. Entonces, Claro. ellos veían una desigualdad en lo que iba a ser un aumento para solamente el personal médico que se dedica a la pediatría. Entonces, bueno, hay mucho de esto que se puede desmenuzar, que es como decís vos, que el gobierno podría llegar a aprovechar para, de alguna forma, dar la batalla narrativa que siempre dio. Exactamente. Me gusta pero batalla bueno, narrativa. Yo ahí Dale. tengo igual una A ver. duda sobre esa batalla narrativa. A ver, ¿De quién es la victoria? Claro. Que el gobierno haya Cediste, decís tenido que transferir esa plata al Hospital Garrahan. Porque para un gobierno que hace letra Claro, con no no aflojar ni un paso atrás, el déficit cero no se negocia, de todas maneras el argumento fue como precisamente debido al superávit que Claro. generamos podemos financiarlo, es un reconocimiento primero a las protestas de los últimos meses que fueron duramente cuestionados por todo el aparato del gobierno y también a la gestión que hizo la propia oposición. Entonces, tal Sí. vez hay también se cedió Y a lo en ese mejor argumento. también ahí está la explicación de por qué no quiero difundirlo tanto, porque si yo lo difundo mucho, después de este reclamo donde yo he buscado un punto de encuentro y he cedido, me van a llover los reclamos Sí, en esa tal línea, vez era ¿no? para hacer, que es lo que se le está Claro. reclamando mucho al gobierno, esto lo tenías que hacer hace un mes. Claro. ¿No es cierto? Esto era un anuncio para hacer. Claro, Cuando claro. el Congreso Te evitaba un par estaba de tratando. derrotas. Era, Claro. era antes del veto Claro, esto, ¿no claro. es bueno, cierto? eso es cierto. De hecho, bueno, hubo un sector muy importante del gobierno que estaba interesadísimo en al menos con lo que tiene que ver con discapacidad. Sí. Otorgar aumentos a las prestaciones desde hace muchos meses Sí, atrás. sí. Lo que sí, a ver, vamos al discurso narrativo. De alguna forma, ¿qué es ceder? El presidente vetó todas las leyes del Congreso. O sea, ahí no se dio un pelo. Pero en esto, él dice, ok, yo voy a hacer esto, entiendo el reclamo del sector social, porque también entendió el mensaje de las urnas bonaerenses, ¿no?
Entonces dice, bueno, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera y lo voy a hacer porque yo soy el Ejecutivo, reasignando las partidas que yo considero y no cediendo justamente a lo que pide o lo que impone la oposición parlamentaria, que lo único que quiere es voltearnos a nosotros. Claro, bueno, entonces, ahí está el problema. ahí está la línea Claro. Hay que encontrar el discurso. Eso, exacto. ¿Sabés qué Vos tenés pasa? que Es buscar. cierto que este gobierno puede tener el lógico prejuicio y temor, muy lógico, de decir, che, este es un gobierno muy limitado en materia de operadores, tiene muy pocos diputados, muy pocos senadores. Podemos ser objeto de que nos quieran llevar puestos. Es un temor natural. Pero y lo más otro con 181 votos que Claro. dieron en la sesión de la semana pasada. Pero creo que hay otra cuestión que sí es más filosófica, que es el tema de decir, suponer que ceder está mal. Ceder es parte de la vida cotidiana. Digo, no tienes que asociar ceder con que voy a perder el gobierno. Es convivir con las herramientas que tengo. A veces podré imponer alguna cuestión, me tocará ganar y a veces me tocará perder con los de enfrente o con los propios. Y eso creo que es un tema, ¿eh? Suponer que ceder está siempre mal y no hay convivencia social si vos no sos capaz de ceder. Bueno, esa Me ha sido parece, siempre la discusión con el presidente Javier Milei. Claro. Digamos, Claro. desde que asumió que ceder, de la palabra ceder, dar paso al costado, retroceder, siempre fue mala palabra. Claro. Pero siempre la consigna claro. fue ir a fondo. Claro. Y terminan quizás exponiéndose a lo que es, por ejemplo, el eventual rechazo de los vetos, ¿no? Claro. Porque si vos vetas una ley sabiendo que no tiene los 2/3 y ahí tenés una pulseada de poder más importante. Si vetas una ley sabiendo que te la pueden llegar a rechazar. Claro. Bueno, esto puede llegar a pasar también con el Garrahan. Hay que ver cómo impacta Claro. estas medidas que se fueron dando. Vamos a si te un parece, número, dale, si sí, te sí, parece más igual placa. después seguimos para terminar bien No, todo dale, el dale, tema. dale. Pero sí también me parecía importante hablar de esto, ¿no? A ver, El gobierno ayer en el este boletín es el número, oficial, dale, sí. este es el número. Ayer en el boletín oficial, el gobierno le otorgó un aumento de 121.000 millones a la Agencia Nacional de Discapacidad. Y dice, es una disposición del boletín oficial, que dice que el objetivo es que el Ejecutivo recaude los créditos presupuestarios necesarios para dar respuesta a partir del 1 de octubre del corriente año al reclamo de actualización formulado por los prestadores del sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad. Este es el famoso aumento que en su momento habían dicho Claro. que estaban evaluando hacer, que tanto también muchos habían incentivado dentro de la Libertad Avanza para que surja antes de los ¿Y esta vetos. es la plata que le va a mejorar el ingreso a los operadores, a los Bueno, kinesiólogos, a los psicólogos? ¿Es para esa plata o Esto no? para los prestadores. Prestadores, Ahora, bueno, claro. hay que ver, porque dentro del sector de discapacidad te advierten que esto se factura, este aumento se da en octubre, se factura más adelante y recién se cobra en marzo, en febrero, como temprano. Entonces sería un aumento que llega tarde de alguna manera y que hay que ver cuál es el porcentaje de esto cómo termina actualizándose, porque dicen que está destinado para eso en la disposición del boletín oficial. Pero lo cierto es que el atraso actual, según dicen algunos integrantes de escuelas especiales, desde diciembre del 2023 a hoy, el retraso es del 79,99%, o sea, el 80%. Hay que ver si esto realmente de alguna forma compensa, pero el gobierno sí fue claro en esto es lo que yo estoy dispuesto a dar, ¿no? Ahora, suspendió la ley porque no tiene el financiamiento para poder ejecutar. Que, a ver, la ley es mucho más allá que el aumento de las prestaciones. Claro, sí, Muchos sí, sí. diputados No. de depositores acá mismo te admitían que la Que era una ley ley que no les era gusta. muy ambiciosa. Por supuesto, y peligrosa para obras sociales que dice, no sé cómo se van a componer ahora. Eso fue hasta Sí, sí. algo que la propia oposición reconocía. Entonces, el gobierno dice, esta ley es imposible, esta ley no la podemos aplicar. Ahora, yo estoy dispuesto a dar un aumento de las prestaciones y voy a otorgarle esta cantidad de plata. Ley que cuando vos hagas la historia de esta crónica, esta ley es así porque el oficialismo nunca planteó su posición y su punto de vista en la discusión en debates en comisión. Eso Nunca es hubo cierto. nada. Fue una ley redactada por básicamente opositores que dijeron vamos a tropezar con el gobierno, vamos a negociar y nunca Nunca hubo hubo la- una posición de negociación por parte del oficialismo. No dieron Por la eso se famosa avanzó. batalla narrativa que estamos diciendo. Ni la narrativa ni la parlamentaria. Hubo de decir, solo un "Che, tuit sacamos de esto", Adorni claro. el día de la votación. Que fue interpretado por la gran mayoría de los legisladores como No, una provocación exacto. porque había prometido un aumento que aumento por Claro. ejemplo, no lo Ahora sí. anunciaban. O sea, no lo anunciaron como no lo presumieron No, tampoco. Exactamente. Bueno, ahí estamos. Estamos con Romero, estamos con Caferata. Le queda una sola placa a Romero enseguida. Esto es orden del día. Imágenes de una hermosa mañana en Constitución. Ahí estamos.
un cielo absolutamente celeste y un poquito más de verde, de a poquito el verde. Bueno, ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Casos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Bueno, orden del día, exactamente la hora 11:30. Enseguida estamos con María Caferata, días muy calientes acá en el Congreso, pero último punto, Romero diga, a ver. Bueno, sí, Pato, a partir de todo lo que acabamos de explicar y desarrollar, tenemos el famoso pedido de moción de censura, que tiene como último fin la remoción del funcionario. Primero tienen que ir hacia una interpelación, el pedido justamente es con el objetivo de avanzar en una moción de censura, de iniciar el procedimiento, interpelar al jefe de gabinete Guillermo Francos, que, como habíamos anticipado, ya había dicho que no tendría ningún problema en asistir al Congreso en este sentido para dar explicaciones. Esto lo piden, primero debuta de alguna forma el bloque de Encuentro Federal. Es un pedido que está firmado por Oscar Agos Carreño, Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón y Mónica Fein, que son los dos socialistas que además presentaron una denuncia en Comodoro Pi por incumplimientos de deberes de funcionario público, que es un delito penal, que no solamente es hacia Guillermo Francos y el presidente Javier Milei, sino también para los funcionarios más técnicos del gobierno, por ejemplo, la secretaria de Legal y Técnica, María Barzábal Murphy, ¿no? Vamos a ir al tuit de Oscar Agos Carreño para ver lo que expresa, un poquito más grande, porque bueno, no importa, ahí tenemos. Ahí lo tenemos. El gobierno rompió el Estado de Derecho. Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al jefe de gabinete por incumplir la ley de emergencia de discapacidad, por dictar decretos nulos e inconstitucionales y por no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada en el contexto de gobernar sin presupuesto. La democracia no se negocia y las leyes se cumplen siempre, aunque la gente aunque no les guste perder discrecionalidad, perdón, no llega a leer. La verdad que bastante bien igual, para la distancia. Yo sigo viendo raya blanca, nada más. No, bastante bien. Bueno, ahí vemos los principales argumentos de la oposición, ¿no? Más que nada porque llamó muchísimo la atención que el Ejecutivo del propio boletín oficial dijera y asegurara que iba a suspender la ejecución. El gobierno que te dice lo mismo que te dice Oscar Agos Carreño, la ley está para cumplir, se cumple la ley de administración financiera, el Congreso también tiene que respetarla. Bueno, hay también acá un debate ya con un rol político jurídico. Muy importante de varios miembros de Encuentro Federal, porque no es solo Agos Carreño, estuvo el mensaje de Miguel Pichetto, hubo declaraciones también de la coalición cívica, de Emilio Monzó. Exactamente. La coalición cívica también se expresó en este sentido. Y también lo que mencionábamos más temprano, cabe recordarlo, se acaba de presentar también un pedido de moción de censura de tanto los diputados como los senadores de Unión por la Patria, ¿no? ¿Y sabes cuál es el punto clave de la moción de censura, Pato? Que la moción de censura se puede aprobar con una mayoría absoluta del total de los miembros. Sí. No son 2 tercios ni nada. No son 2 tercios, no es una mayoría grabada, es la mitad más 1 del total de los miembros, ¿no? Y ya vimos que la oposición ha sido exitoso en reunirla para el quórum en diversas ocasiones durante los últimos meses y que además ha sido exitosa en reunir 2 tercios cuando lo necesitaba, ¿no? Es que además los más ásperos son los que en algún momento, hablo del bloque de Encuentro Federal, por ejemplo, incluso, bueno, Agos Carreño es el presidente del PRO. Ese sector era el sector que dialogaba con el gobierno al comienzo de la gestión de Milei, cuando había que negociar la ley bases y el gobierno tenía que incrementar su volumen porque tenía solo los propios, más algo del PRO y tenía que crecer. Los interlocutores eran justamente Pichetto, Monzó y Agos Carreño. Ahí se le rompió mucho del vínculo. La oposición dialoguista, le decíamos en ese momento, ¿no? Sí. Así que bueno, este es el escenario muy complejo en plena campaña electoral. Un poco lo que decía ¿Hay fecha para esta moción de censura o no? Todavía no. Hay que primero, esto tiene un largo camino por recorrer, Pato. Todavía. Pero bueno, sí claramente es un avance muy importante que la oposición directamente presente los pedidos, porque habían dudas de si iban pese a las advertencias que habían dicho hace unas semanas atrás, a llevar adelante este pedido que es claramente un golpe muy fuerte para el gobierno. Pero bueno, efectivamente fue así después de horas de que se dé a conocer
esta disposición del Ejecutivo, bueno, es que avanzaron en este sentido. Hay que ver qué futuro tiene en el Congreso. Por supuesto que el primer paso sería votar la interpelación del jefe de gabinete, vendría el jefe de gabinete a dar explicaciones al respecto. A partir de ahí es que se puede empezar a hablar de la cuestión como un avance más significativo, pero bueno, al menos los pedidos ya empezaron a presentarse ayer y pueden seguir presentándose en el transcurso del día de hoy. En este marco, uno podría decir casi distendido, con mucho diálogo entre las partes, comienza el debate del presupuesto 2026. Mejor clima imposible, ¿no? Venís de una semana de que te voltearon 3 vetos, tenés 2 de los principales bloques de la oposición pidiendo la cabeza de tu jefe de gabinete y vos el miércoles, José Luis Espert, va a abrir la comisión de presupuesto, un José Luis Espert que es cabeza de lista para candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, que suele tener una relación bastante tensa con la oposición. Sí. No es el mejor escenario, tal vez, para plantear este debate. Pero a ver, el gobierno tiene un objetivo que es, yo tengo que anticiparme a plantear esta discusión porque me demoro una semana, viene la oposición y me emplaza un cronograma sobre cuándo yo tengo que tratar el presupuesto. Acá hay una rapidez por parte de Martín Menem de decir, está bien, yo quiero tratarlo, después lo voy a desarrollar un poco, cuando esté el recambio legislativo, mucho después de las elecciones de octubre, pero empecemos a charlar un poquito porque si no me lo imponen a mí. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de mañana, cuando la Comisión de Presupuesto se reúna a la 1 de la tarde para empezar a constituir un plan de trabajo. Ya hay algunos nombres de funcionarios que se está analizando convocar. Se está hablando de Carlos Huberman, el secretario de Hacienda, también de Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, y probablemente Héctor Rondel, que es el secretario de Educación, vaya a venir, porque obviamente el tema universitario va a ser uno de los ejes. Ahí no sé si notarán, hay un ausente, que es el ausente de los últimos 2 años, que es el ministro de Economía, Luis Caputo. Claro. Y podemos anticipar que si la oposición está empoderada y está con ganas de ir, como lo dice, no emplazar, pero va a exigir la presencia de Caputo como está exigiendo hace 2 años. Imagínense que hasta intentó traerlo con la excusa de la Comisión Libre. O sea, ahora en este caso que se debate el presupuesto, tiene que estar necesariamente el ministro de Economía. Bueno, van a pedir que esté, vamos a ver cómo se da esa dinámica. Difícil de explicar eso, la no venida, ¿eh? Sos el ministro, vas a carajo, te manejás bien, porque además el ministro no venía en momentos que eran impecables en la gestión económica. Hace un año vos decías, che, baja la inflación, baja el riesgo país, vení, explicá, ganá. Digo, acá está el caso de ministros de Economía. Uno era Cavallo, que se empoderaban muchísimo viniendo acá. Generalmente debaten con gente que técnicamente sabe menos que ellos. Digo, aprovechá los momentos. El mejor momento ya pasó. Si viene ahora, vienen momentos más difíciles. Era raro que no viniese cuando la cuestión funcionaba. Uno te diría, bueno, la cuestión estaba funcionando. Acá Lejera, por ejemplo, me parece cuando más hizo hincapié, fue cuando se tomó la nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan? A principio de año, cuando sale el DNU, pero con un Martín Menem que necesitaba conseguir ratificarlo en una de las cámaras, y lo terminó consiguiendo esos votos en la Cámara de Diputados, vos necesitabas que Luis Caputo, aunque sea, te dijera que era para pagar más deuda. A ver, tenía que haber dado unas ciertas explicaciones que Caputo mismo no quiso dar, y ahí un poco empezó el quiebre. El año pasado, cuando el presupuesto 2025 tampoco apareció. Pero me parece que ahí el quiebre fue el tema de la deuda por el propio rol de Caputo. Y acá van a hacer lo posible para arrastrarlo para que venga. Acá también hay que ver, si el gobierno quiere que salga presupuesto y te lo repiten, llamás a uno por teléfono, quiero que haya presupuesto. Es lo primero que te dicen, casi modo contestador automático. Hay que ver hasta qué punto están dispuestos a ceder. Parece difícil lo de Caputo porque es Caputo el que no quiere venir. Entonces, ahí no sé qué tanta posibilidad tiene Milei, Karina Milei. Sí, yo no sé si la cuestión... Martín Menem... La verdad, tampoco sé si la cuestión hay que manejarla, que quiero o no quiero, me gusta o no me gusta. Vos tenés un rol y tenés obligaciones, ¿viste? No es que tenés que ir a un programa de televisión, tenés que ir al... Bueno, hasta ahora nadie lo obligó. Claro, bueno, hasta ahora nadie lo obligó y se le respetó que Caputo no quería ir al Congreso a responder preguntas.
Así que esa va a ser un poco el eje de la discusión estas primeras semanas, en las cuales van a ser reuniones informativas, en las cuales se va a exponer cuál es el objetivo del presupuesto 2026, previo a que empiece la chiquita de las negociaciones por cada uno de los detalles, que obviamente van a empezar probablemente después de las elecciones. Ahora, esta discusión respecto a los tiempos. Acá hay un claro choque entre los intereses del oficialismo y la oposición sobre cómo tienen que ser las condiciones del debate de este presupuesto. Vos tenés a un oficialismo que quiere obviamente dilatar lo más posible esta discusión para pasar las elecciones, pasar este momento conflictivo en el cual te están metiendo 2/3 para voltearte vetos cada vez que te abren las puertas del Congreso, y volver a acercarse a los gobernadores una vez que esas elecciones hayan pasado, se hayan ratificado los diputados propios. Recordemos que en la mayoría de las provincias los gobernadores fueron en listas separadas, y acercarlo lo más posible a diciembre, cuando haya un recambio legislativo en los cuales La Libertad Avanza pueda decir que tiene 80, 85 diputados con los cuales negociar, que es otro escenario el que tienen ahora. Ahora, ¿qué es lo que quiere la oposición? No. Tratémoslo ahora, aprovechemos que está toda la oposición, los gobernadores en pie de guerra, y tratemos de modificarlo lo más posible. Bueno, esa es la disputa que se está dando. De momento, Spert convocó y va a estar dando el tratamiento, y va a ser una discusión por los tiempos mucho en las próximas semanas. Ahora, yo te decía, falta un poco para las discusiones. Ya empezamos a ver cuáles son algunos de los principales cuestionamientos. Todos los presupuestos todos los años, ¿no? Las diferencias. Y los puntos de conflicto, vamos a ¿no? acá. Sí, vamos a los puntos de conflicto. Claro. Sí, uno es el tema de las proyecciones macroeconómicas. El dólar a 1.420 va a ser una constante porque... Menos que hoy. Es menos que hoy. Sí. Entonces, ¿cómo el dólar va a llegar el año que viene a un dólar que es menor ahora, y con mucha expectativa de que vaya a haber una devaluación después de las elecciones de octubre? Entonces, eso es un planteo. Ahora, lo otro, claro. La inflación también, del 10,1%. Vamos a hacer una aclaración. Todas las oposiciones le han cuestionado las proyecciones macroeconómicas al oficialismo sistemáticamente. Forma parte de... todos se acuerdan de la disputa con Martín Guzmán. Si hubiesen funcionado los pronósticos, el dólar estaría 800 pesos. Exacto, ¿no? Está bien. Sí, que el oficialismo que le haya pegado a la expectativa de inflación tire la primera piedra también. Sí. Pero ahora sí vamos un poquito más a algunos artículos que incluye este gobierno y que le están recriminando. Uno de contenido político y cierta sensibilidad social muy importante tiene que ver con la eliminación, la derogación de uno de los artículos de la Ley de Educación Nacional, que establece que tiene que haber un piso mínimo del 6% del PBI en materia de inversión educativa. Esto es algo que el presupuesto lo elimina. Hace lo mismo con otra ley, en este caso vinculada a la ciencia, que establece que tiene que haber un piso mínimo de inversión en ciencia y técnica del 1%. Eso ya no está más. ¿Te acordás que el peronismo la fue peleando en los 4 años de Alberto, subiendo un cuarto de punto? Tenía que aumentar. Bueno, acá ni siquiera sería eso. Bueno, eso va a ser una discusión, porque esto incluye este presupuesto. Que en términos electorales no es una buena bandera para el gobierno. Eliminarla, el piso mínimo de inversión educativa, no. Bueno, tampoco era en su momento, aunque tenía mejores argumentos, la discusión sobre el presupuesto universitario. Hay que ver cómo... Convengamos que en el debate de un presupuesto es todo tan grande que a veces se va matizando con otras discusiones. Pero sí es algo que la oposición va a llevar para que no se lo derogue. La otra que también generó mucho impacto, es la derogación de la movilidad de las prestaciones, particularmente de la AUH. Que era una gran bandera de este gobierno. Exactamente, que era nosotros a la asignación universal por hijo la seguimos actualizando mes a mes por inflación. Esto es lo que se va a eliminar, y también hay mucha discusión porque recordemos que este es un presupuesto que, por ejemplo, no actualiza el bono mínimo de los jubilados, ¿no? Lo sigue pisando en 70.000, y hay un anticipo de que va a pasar lo mismo con la asignación universal por hijo. La otra tiene que ver... Perdóname, si la inflación es del 10%, bueno, decís, la verdad, hay una pérdida por adquisitivo del 10%, pero como no tenés ninguna garantía, la verdad que pierda más del 10%, que pierda un 2% la UH, es un tema social muy sensible, obviamente. Es un beneficio para los sectores más vulnerables de la sociedad. Sí.
Otro aspecto y acá tiene que ver con el régimen tarifario, se van a volver a eliminar y reducir algunos de los subsidios, y uno de motivos de conflicto es la eliminación de la ampliación de zonas frías. ¿Se acuerdan que se había debatido durante el gobierno de Alberto Fernández? Lo había impulsado Máximo Kirchner, que Sí, me acuerdo. lo llevaba más allá de la Patagonia, estos subsidios por zonas frías en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto se busca eliminar y se va a dar un debate fundamentalmente de las personas que son originarias de esas ciudades, de esas Totalmente. provincias donde no van a estar más. Ahora, Caferata, y también una pregunta para Romero. Digo, el gobierno está bien, hace una bandera principalísima el tema del superávit fiscal o el equilibrio fiscal. Pero si vos tenés que discutir el presupuesto 2026 y metés mano en la AUH, metés mano en educación y metés mano en también la eliminación de zonas frías, si querés zonas frías, vaya y pase. Pero si vas a congelar la UH es porque tenés tus números al rojo, rojo, rojo. Porque si vos decís, mirá, vengo un poquitito más cómodo, no me meto con la UH, no me meto con la educación. Más teniendo en cuenta que fue Este es el algo tema, ¿no? que dijo el propio gobierno, porque vos en todo caso los subsidios siempre formó parte del discurso del Por eso. gobierno, que había que ir reduciendo los Eso es subsidios ampliación de en la zona tarifa. fría, está. Pero AUH educación y fue- AUH, digo... De la mano del discurso de la reducción de la pobreza, Claro. de a nosotros. Bueno, sí, hay que. Y esto se lo van a querer sacar. Y en el porque saben que presupuesto. no les sobra absolutamente nada tampoco, ¿no? Porque están pagando un costo político, pero porque Sí. están Hay que muy cumplir con ajustados las económicamente. metas cerradas con el Fondo Monetario Internacional, y esto forma parte Sí. de eso. Igual creo que, no recuerdo exactamente el número, pero entiendo que el superávit que prevé el gobierno en el presupuesto es menor el que había acordado con el Fondo Monetario Internacional. Claro, claro. Pero hay que llegar. Pero hay que Claro. Hay que llegar. claro. No, y lo último que decía, bueno, el gobierno, la oposición le va a plantear modificar algunas cuestiones. Lo de la AUH es algo fijo. Y traje esta plaquita de José Luis Esper, que se refirió a cómo va a ser la dinámica de la negociación para el presupuesto. Vamos a, perdón, A ver. la próxima placa. Si nos quieren voltear el déficit cero, no va a haber presupuesto, Bueno, y acá... ¿no? Entonces, Sí. un anticipo de... Ellos quieren presupuesto, dicen que quieren presupuesto, el gobierno está interesado en mostrarle al mercado, al Fondo Monetario, a todas las empresas que tienen un presupuesto. Ahora, en un momento va a haber una negociación, y en esa negociación va a ser tirante, y lo que el gobierno sostiene es, está todo perfecto, ahora este superávit y el déficit cero no se negocia. Entonces hay que ver qué tanto espacio para Porque conversar digo, tenés a ahí. ver, yo lo que no tengo claro es, he hablado con varios que están en el presupuesto universitario y te dicen, mira, es preferible, aunque yo creo que el presupuesto universitario tiene que ser de 7 billones de pesos, acordar con uno de 6.2, Sí, me claro. parece preferible a la nada misma. Está bien, a lo mejor entonces, preferible un presupuesto malo que nada. Es entendible, ponele. Ahora, después... Digo, ¿quién va a ser el que levanta la mano? Son 129 para decir, congelo la UH. Es un tema congelar la UH, ¿no? O el otro, bajo el 6% de lo estipulado para el presupuesto educativo. Es complicado. Antes No sé, de- salvo que el gobierno haga lo que dice que no quiere hacer y que en esto te diga, bueno, está bien, concedo algo, pero no lo ves. Por eso digo, pero la verdad que no sé, porque Una si no, imagen dice más que 1000 palabras. juntar 129 para decir yo congelo la UH es un tema. No, ¿eh? antes de ese debate en el recinto, Sí, vamos a tener una linda discusión ¿Sobre? en la Comisión de Presupuesto. claro. Y ahí cada diputado y diputada que tiene un asiento en la Comisión de Presupuesto vale oro. Y vas a empezar a fijarte a ver quiénes van a firmar el dictamen de mayoría y qué van a hacer las provincias, qué van a hacer los misioneros, qué van a hacer lo de la Liga del Interior. Ahí cada votito es determinante y se Claro. va a definir en base a esta letra chiquita del presupuesto, aparte de las transferencias a las Acá provincias. ya lo tuvimos a Massa, que era ministro de Economía, una economía que estaba absolutamente detonada, y candidato a presidente. Pero digo, sí que hemos tenido ejemplos más clave. Pero acá, para Esper, ser presidente de Presupuesto y Hacienda y ser también la cara del oficialismo no es una tarea para Y en la provincia de compatibilizar. Buenos Aires, ¿no? Fácil, claro. Sí. Porque tenés que decir, sos el señor no en Presupuesto y Hacienda. Sí, y también hay que ver cómo se suma este nuevo tema que se puso en agenda a partir de ayer, que fue este préstamo que le estaría dando Claro. el Estado de Estados Unidos a Argentina. Según lo que están confirmando durante las últimas horas, es que
efectivamente esa negociación es para pagar los vencimientos de deuda de los próximos 15 meses, que más o menos acerca a unos 28.000 millones de dólares, ¿no? Eso en el Congreso también están anticipando de que, bueno, eso es algo que va a tener que Que debatirse pase por acá, le van a decir. Claro, exactamente. Ya ayer empezaron Claro. a advertir sobre esta situación. Hay que ver cómo también el presupuesto se discute en este marco. Hay que ver si el gobierno también va a esperar a un recambio legislativo para dar esa discusión o si es una cuestión urgente, que entiendo que la es, para justamente llegar a octubre cómodos. De alguna forma es una cuestión inminente, entonces esto se va a dar, va a chocar con un montón de discusiones. Totalmente. Y O además sea, la otra... está el préstamo de Estados Unidos, está el presupuesto 2026, están los vetos presidenciales y en el medio de las elecciones. La verdad es que va a ser un panorama muy incierto. Yo la verdad no me atrevo a dar No, un claro, pronóstico de además cómo digo- se va De a dar. nada. De No, nada. además y digo- sin el ministro de Economía poniendo la cara en el Congreso, ¿no? Un ex funcionario del Central con Macri contó, vino esa historia de ayer, era casi trending topic, la historia de JP Morgan. Ah, sí. Increíble, ¿no? Digo, ¿va a llegar la Contala. plata? Porque este señor cuenta la historia de que JP Morgan o John P. Morgan hace un siglo, era ya un tipo con mucha plata, banquero, y va un señor y le dice, necesito hablar con vos porque necesito plata. Entonces John P. Morgan le dice, caminemos por Manhattan. Y lo pasea por Manhattan 2 horas. Termina el paseo y el señor le dice, bueno, ¿cuánto me vas a prestar? Nada, ya para todos los que nos vieron paseando, saben que sos mi amigo y has recuperado tu reputación. Guarda que Estados Unidos te diga, Que- bueno. che, el gesto que hicimos ayer hizo que No, bajara el el gesto rico de hoy. país. Claro, La foto de exactamente. hoy va a ser el Claro. mensaje. Sí. Hay muchos que están especulando de por ahí no llega ahora, por ahí llegan unos meses y Te di un tenés valor que simbólico muy importante. No te doy nada, pero ordenaste la economía. Sí, sí, que la foto con Trump resuelva todos tus problemas hasta octubre, que es el principal objetivo que tiene el gobierno ahora. Después Y tenés vos que podés pagar los cumplir vencimientos con de la los deuda. cambios, porque también te estarían pidiendo, che, este tipo de cambio así como está tampoco puede seguir, ¿no? Y vos Bueno, podrías pero eso, cumplir después de octubre. el tema es que eso Sí. sostenga hasta octubre. Claro. Sí. El tema que sostenga hasta octubre. Después de octubre es otra discusión. La mayor preocupación del gobierno ahora es llegar con este tipo de Sí, claro. cambio hasta octubre. Sí. Bueno, Así que bueno, tenía que ver hoy, la verdad que todavía no pude ver cómo estaba, porque miré el comportamiento del dólar, faltaban minutos para las 11, no había abierto, estaba bastante tranquilo, así que bueno. Mañana, ¿a qué hora la primera reunión de presupuesto y de Hacienda? ¿Miércoles? 1:00 Tarde. vamos a arrancar con el debate y, como dice Dani también un poco, llega todo. Claro. Van a Sí. meter seguramente lo de la deuda. Y el tema de la deuda respecto a que tiene Tenés que 10 pasar segundos, por el sí. Congreso. Bueno, hay mecanismos, Sí. me decían ayer, para que no pase por el Congreso, un swap. No sé si claro. tiene que pasar por Claro, el Congreso, ¿no es exactamente. cierto? Entonces, el gobierno sabe que hoy, yo no sé si un endeudamiento te pasa por la Cámara de No, Diputados claro. y el Como Senado. fue en su momento lo del Fondo Sí, Monetario. esto Y no está para el el escenario. tema moción de censura, vos decís que falta mucho todavía, que hay que ir de a poco también. Hay que ver cuántos votos pueden recluir entre la Claro. oposición. Vimos que el peronismo, que es claramente el sector mayoritario, ya hizo su propio pedido de censura. Hay que ver cuántos votos juntan y a partir de ahí van a avanzar. Obviamente lo tienen que votar una interpelación y bueno, vendría eventualmente, si eso sucede, el jefe de gabinete, ¿no? Melina Fleiderman, Jessica Calcaño, en un ratito nada más. Esto fue Orden del Día. Romero, reponete, recuperate, Romero. Muchas No gracias. te reejerce Ya, porque lo decís. Exactamente. Caferata, muchísimas gracias. Ahí está, espléndida, ¿viste? Bueno, nada más. Muy buenos días. Hasta la próxima.